justamente hemos mencionado, bueno, hay la clasificación oligosacáridos, que son de 3 a 30, oligo significa pocos, y más de 30 unidades de monosacáridos nos origina un polisacárido. Como les digo, ¿qué cosa es el almidón? El almidón son múltiples unidades de glucosa, solo que lo que cambia es la estructura. Por ejemplo, en esta imagen, en esta gráfica, lo que se puede ver es el almidón. El almidón se compone de dos tipos de cadenas: cadena lineal, llamado amilosa, y cadena ramificada, llamado amilopectina. Pero al final, ¿qué cosa es cada uno de estos hexágonos? Son glucosas, todos son glucosas, solo que dispuestas de una forma o de otra. De ahí que ustedes entenderían de dónde viene el término amilasa, de aquí, de amilosa. Pero bueno, al final la amilosa es parte del almidón. Bien, miren, aquí justo coincide el almidón, está el almidón, el glicógeno o glucógeno es lo mismo decir glicemia que glucemia. Y parte de la fibra dietética se compone de celulosa. Y es cierto porque la fibra dietética está basada mayormente en comer vegetales, en comer plantitas, por ejemplo vegetales, en una ensalada, ¿no? Por decir la coliflor, la col, el repollo, la lechuga. A ver, ¿qué más? Ayúdenme. El brócoli, Remolacha. el pepino. La remolacha. Bueno, la remolacha, espinaca, lechuga. Perejil. Bueno, perejil, es plantita. La albahaca, muy bien. ¿Qué más? El culantro. Espárragos, culantro, muy bien. Hortalizas en general. Todo eso es El repollo. rico en fibra dietética. ¿A quién más le recomiendan fibra dietética? A los estreñidos. Personas que sufren de estreñimiento les dicen come vegetales o come granos, ¿no? Frutos secos. También. Pero yo les hago una pregunta, jóvenes. A ver, vamos a ver. Miren, vamos a ver, les hago una pregunta y piénsenlo bien. ¿Por qué, si el almidón, el glucógeno y la fibra dietética, ya saben que fibra dietética es lo mismo que celulosa, bueno, parte, y la celulosa es glucosa, ¿por qué yo no lo recomiendo si es que para que hagan dieta, en lugar de comer celulosa, ¿por qué no comen almidón? Si van a tener el mismo resultado. O sea, para hacer dieta les recomendaría papa, yuca, camote. No. ¿Pero por qué no? ¿Porque se asimila más rápido? No, no tiene que ver con la velocidad. Pero tiene ¿Cómo más. así? Tiene ¿Son más- carbohidratos? ¿Todos son glucosa? Sí, pero la celulosa tiene menos porcentaje de glucosa y el almidón tiene No, Es porque menos porcentaje de glucosa, no, porque pueden glucosa comer tiene muchísima glucógeno, ensalada glucógeno. y van a tener múltiples glucosas. ¿O no? ¿Por su degradación? ¿Por qué? por la cantidad de unidades. Déjeme cranearlo. A ver, espera. Porque la dieta está basada en vegetales y al final los vegetales son glucosa. Y el almidón también es glucosa, pero la dieta no está basada en papa y yuca, camote. Ah, porque la celulosa es más fácil de digerir. Al contrario, los vegetales solo tienen celulosa. Tienen menos glucosa. ¿Y los tubérculos? También solo tienen almidón. Bueno, Porque mayoritariamente. la Bueno, cel- tienen de ambos, ¿no? La celulosa es más fácil de digerir que el almidón. Por ahí tiene que ver. ¿Por qué uno es más fácil que otro? Más rápido de degradar esto. ¿Saben por qué? Porque resulta que Ya me fue por mi así cerebro. como hay, bueno, mejor dicho, el ser humano tiene sacarasa, tiene lactasa, tiene maltasa, tiene amilasa, pero lo que no tiene es celulasa. ¿Ok? El ser humano no tiene esta enzima. Y como no tiene la enzima celulasa, nunca va a poder ver glucosas. ¿No ven que solamente se va a quedar como celulosa? En cambio, como si tiene amilasa, el almidón lo va a descomponer en glucosa. Mientras más yo coma almidón, papa, yuca, camote, la glucosa, como ya no va a saber a dónde irse, bueno, primero se va a acumular en el hígado como glucógeno. Si hay mucha glucosa, se almacena en nuestros músculos. Si ya se almacenó en músculos e hígado, está repleto, se convierte en grasa.
Y eso se llama esteatosis hepática. Alrededor de la grasa del hígado, uno empieza a hacer un hígado graso. Si ya no hay donde se acumule, en la grasa abdominal, ¿no? El panículo adiposo. Eso es en este caso, en papa, yuca, camote. Pero en la celulosa yo no voy a ver la glucosa, porque como no hay celulasa, nunca se va a transformar, solamente va a ser celulosa. ¿Y esa celulosa qué le va a pasar? Se va a ir para las heces. ¿No es que no se transforma? No se va a transformar en glucosa. ¿Se entiende la lógica? Por eso es que la dieta consiste en solamente llenarse. Los vegetales, todo lo que son ensaladas, lo que hace es un efecto al estómago de llenar, de llenado, pero no alimenta en realidad. Va a ser parte de las heces. Claro, tiene que ver con la saciedad. Te ayuda a saciar. Por eso es que una persona debe, bueno, como en nuestra alimentación, un poco de arroz, una presa y papa, yuca, camote, o si no, menestras. Y todo eso está lleno de carbohidratos. Todo se va a convertir en glucosa, al fin y al cabo. Incluso las proteínas, incluso las grasas. Pero si parte del plato, la tercera parte, como dicen los nutricionistas, debería ser vegetales, ensaladas, ¿no? Entonces nos vamos a llenar igual, pero ya no vamos a tener tanta glucosa. ¿Se entiende? Ahora hablemos de la naturaleza. Fíjense que hay animalitos que sí tienen esta enzima llamada celulasa. ¿Quiénes son? Los rumiantes y los roedores. ¿Qué rumiantes tenemos? La vaquita, por ejemplo, la vaca, El caballo. los caballos, los burritos, los caprinos, ¿no? Las caselas. Las gacelas, muy bien, las jirafas, Cebras. los cabritos, los chivitos, todos esos animales, las llamas, ¿no? Los auquénidos también. Todos esos animalitos pueden comer pasto y como ellos tienen celulasa o cualquier cosa verde, cualquier alimento verde, ellos sí tienen celulasa. Ellos sí aprovecharán la degradación de la celulosa en glucosa. Los roedores también. ¿Quiénes? Los conejos, los cuyes y algún ratoncito por ahí como mascota no deseada, ¿no? Un ratón o rata. Y es por eso, jóvenes, miren lo que les voy a decir, es que ellos comen cartón o papel. Los roedores no es que un ratoncito, ¿no? ¿Por qué encuentran a veces los libros? Han tenido la oportunidad, ¿no? Sí. ¿Por qué encuentran los libros o las cajas agujereadas? Probablemente uno dice, encuentra una caja, uy, hay un ratón, ¿no? Conseguirme un gato, bueno. Pero ¿por qué hacen eso los animalitos? No lo hacen porque quieren buscar un lugar, o por frío, o por travesura, o por maldad. Lo hacen porque se alimentan. Si ellos tienen celulasa, al comer papel que es celulosa, están obteniendo fuente de glucosa. ¿No es cierto? No, los perritos sí no tienen. Si muerden será por tema de repente dental, pero los roedores en cambio sí. Doctor, ¿y qué tiene el chocolate que les hace mal a los perros, por ejemplo? Debe tener otras. Sí, pues eso sí también he escuchado, pero bueno, ahí sí no te sabría Igual que decir. las frutas también. Que algún tipo, claro, no todo, no pueden. Deben ser algunos alimentos Si no tóxicos. pueden para- comer pollo y pues ¿Qué? Ah, doctor, también No. hay algo peculiar. No. en los Aquí les doy animales, todos creo los que días. de que ellos, después de que se hacen una herida profunda, no es Yo le doy momento al de pollo que al a cerro ellos se les salen caliente. folículos pilosos de nuevo. ¿Sabe usted por qué? No, son preguntas interesantes, pero no llego al entendimiento, bueno, por lo menos a ese conocimiento. Habría que buscar. Cuando estemos de repente algún día en medicina veterinaria vamos a conversar sobre los animalitos. Pero por lo menos les quería contar esta parte para que entiendan que el ser humano no tiene celulasa. Y no se van a olvidar porque cuando se cuenta a manera de historia es interesante. Bien. Sin embargo, hay condiciones en las que en algunos casos la lactasa puede ser genética. De repente hay bebés que nacen con ausencia total de lactasa y ese trastorno se llama intolerancia a la lactosa. Si no tienen lactasa, obviamente no van a poder consumir, o bueno, van a poder consumir lactosa, pero no la van a degradar. Y como no la van a degradar en sus componentes, o sea, si falta lactasa,
Entonces, ahí sí, la lactosa en el organismo produce síntomas gastrointestinales, como distensión abdominal, flatulencias, dolor, cólicos, náuseas, vómitos, diarrea. Porque hay personas que también son... ¿Que son alérgicas? Bueno, claro, ese es otro tipo de alergia. Si hablamos de alergias es otro tema completamente, pero no tiene que ver con ¿Cuál las es la enzimas. proteína del leche? No sé cuál es en realidad el nombre, pero sí, así en general. Es como decir la proteína que hay en la yema del huevo. No sé cuál es, pero hay personas alérgicas a eso. Pero la alergia es un tema completamente diferente al tema enzimático. Si falta la enzima, no se puede degradar a eso, ¿no? En cambio, la alergia más bien es la exposición a eso. Incluso hay personas que son alérgicas a la proteína de la leche y por lo tanto no pueden tomar leche. En este caso, no pueden tomar lactosa. Hay personas que son intolerantes a la lactosa o que se volvieron durante la vida. La intolerancia a la lactosa no necesariamente es absoluta, o sea, desde que nacen, sino puede darse a través del transcurso de la vida. De repente deben tener algún familiar que desde que de niño tomó normal su leche, creció, se alimentó con su pecho materno, con la leche normal, leche Gloria, la leche que fuere, pero ya de adultos dicen, uy, no, ya no puedo tomar leche porque me afloja el estómago. Así dicen, ¿cierto? Eso es un intolerante a la lactosa. Bien, entonces, bien, aquí ya tenemos algunos términos interesantes. La galactosemia se da por la falta de esta enzima, la intolerancia a la lactosa se da por la falta de lactasa. A ver, veamos otro dato interesante. ¿Ya han escuchado hablar de la leche deslactosada, la que venden por ahí, que dice sin lactosa o deslactosada? Eso bueno. Y creen que es porque no tiene lactosa. No. Entonces, ¿por qué es? Sin lactasa. Porque tiene lactasa. O sea, toda leche tiene que tener lactosa, pues si no, no fuera leche. Sino que lo que hacen en este caso, al producto, le añaden la enzima, le añaden lactasa inactiva. Se activa en el estómago para que, bueno, degrade a la leche en sus componentes. Ese es el tema con los productos. Así es interesante. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya. ¿Ya acabamos? Sí, ya. 8:27.